Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos un día más aquí al canal de Picando Código. Y hoy estamos con un nuevo vídeo de nuestro curso de React desde cero. Ya sabéis que estamos intentando traer de forma casi semanal e incluso diaria nuevos vídeos sobre este tutorial de React para que, bueno, cada vez puedas intentar aumentar al máximo tus habilidades en esta librería, practicar mucho y convertirte en un auténtico maestro. Nosotros estamos aprendiendo React porque le facilita muchísimo la vida al desarrollador de aplicaciones web, ya que le permite construir increíbles y poderosas aplicaciones e interfaces de usuario. Además, React te va a ayudar muchísimo a hacer que tus proyectos estén mucho más optimizados y que sean mucho más mantenibles de cara a futuro, e incluso te permitirá dotar a todas tus aplicaciones de una tecnología muy interesante. Como siempre hacemos, antes de empezar el vídeo, me vais a permitir que os comente que aquí abajo en la descripción os dejo un enlace para que podáis entrar a la comunidad de Digital Shakers. ¿Por qué vais a querer entrar aquí? Pues bueno, en esta comunidad actualmente somos más de 5.000 profesionales del sector de la tecnología y del desarrollo. En el enlace que te voy a dejar podrás acceder a cualquiera de nuestras comunidades, Telegram, WhatsApp, Discord o nuestras redes sociales. Aquí encontrarás a profesionales donde diariamente comparten contenido gratuito que os va a servir muchísimo. También dan charlas, resuelven preguntas y pues tienes un montón de profesionales con los que hacer networking. Por ejemplo, si entráis al Discord, pues tenéis un servidor con canales para charlar de un montón de temas relacionados con la programación, el diseño, ciberseguridad, marketing, inteligencia artificial. Puedes incluso ofertar empleo o buscarlo. Hay mucha gente que ha encontrado empleo gracias a Digital Shakers. Y además nos puedes dejar pues tu currículum, portafolios, webs y podemos darte una opinión y ayudarte a mejorarlos. Diariamente conversaciones con miles de profesionales que te ayudarán a crecer muchísimo como desarrollador o en cualquier ámbito dentro del sector del mundo de la tecnología. Totalmente gratis. Entra. Adelante, Shakers. Y ahora sí que vamos, chicos, con el vídeo de hoy, con lo que más nos gusta un poquito a nosotros. Os voy a poner por aquí esto en pantalla y ahora me vais a permitir un segundo. Voy a hacer la cámara un poquitín más grande porque ya sabéis que, como suelo decir siempre, cuando estamos empezando con un nuevo tema, es muy importante que hablemos un poquito de la teoría antes de ponernos con la práctica, porque es muy importante que lo que nosotros estemos practicando sean los conocimientos teóricos que anteriormente hemos aprendido y que ahora pues queremos validarlos a través de la práctica. Ya sabéis que en el vídeo anterior estuvimos comenzando con una introducción general de esta tercera etapa del curso, y esta tercera etapa trata sobre las diferentes formas en las que nosotros podemos dotar de estilos a nuestras aplicaciones React, a nuestros componentes y a cualquier interfaz que nosotros queramos crear a través de esta librería de React. Nosotros hemos estado hablando de las múltiples opciones disponibles que tenemos para dotar a nuestras aplicaciones de estilos CSS, desde pues CSS tradicional hacia las soluciones más modernas y que más se utilizan hoy en día, como puede ser Styled Components, CSS Modules o incluso Tailwind, uno de los frameworks más utilizados hoy en día para estilizar nuestras aplicaciones. Y estuvimos viendo en el vídeo anterior los pros y los contras de todas estas formas. Así que si no lo has visto, te recomiendo muchísimo que vayas a verlo porque son conocimientos muy importantes que deberías tener si quieres llegar a ser un maestro en el desarrollo web y en el desarrollo con React. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este vídeo? Pues bueno, en este vídeo vamos a profundizar un poco más en una de esas opciones. En concreto, la primera que comentamos, que fue CSS tradicional. Vamos a ver cómo podemos utilizar CSS para estilar nuestras aplicaciones de React de manera efectiva, centrándonos pues tanto en sus ventajas como en sus desventajas, como ya mencionamos un poquito en el vídeo anterior. Y luego pasaremos a la práctica, donde vamos a aplicar estos conceptos para crear pues un pequeño componente de login o una pequeña interfaz de login de una aplicación. Así que si te interesa aprender más sobre cómo utilizar CSS tradicional en tus proyectos de React, quédate en este vídeo y sobre todo
dale a like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de nada sobre tus tutoriales de programación y en concreto este curso de React. Bueno, antes de sumergirnos sobre todo en la parte práctica, es muy importante recordar por qué el CSS tradicional sigue siendo a día de hoy una herramienta tan valiosa para los desarrolladores y para los desarrolladores del framework React. Su principal fortaleza radica en su simplicidad y en su accesibilidad. Cualquiera que tenga una base en el desarrollo web puede aplicarlo de inmediato, lo que lo convierte pues una opción excelente para proyectos pequeños o cuando necesitamos resultados rápidos. Además, el CSS tradicional permite pues una gran reutilización de estilos, lo que es muy útil cuando trabajamos con componentes repetitivos o que vamos a querer usar en el futuro y deseamos mantener una coherencia visual en toda la aplicación. Su compatibilidad universal con las tecnologías web, además, lo hacen sumamente versátil y fácil de integrar con cualquier proyecto. Sin embargo, todo lo que tiene cosas buenas también tiene cosas malas. Esta simplicidad tiene sus limitaciones. Uno de los mayores desafíos del CSS tradicional es la posibilidad de que los estilos se descontrolen en proyectos más grandes, especialmente cuando diferentes componentes comparten clases o se pisan entre sí. Ya lo comentamos en el vídeo anterior y es una de las principales desventajas de utilizar CSS tradicional. Y es que esto que hemos comentado anteriormente ocurre principalmente debido a que con CSS tradicional tenemos un scope global. ¿Qué quiere decir esto del scope global? Pues significa que todos los estilos están declarados, por así decirlos, en un mismo archivo CSS. Ya sabéis que cuando nosotros importamos nuestros estilos CSS externos en componentes por separados, al final cuando React lo compila, en el caso de CSS tradicional, es como si estuviésemos creando un fichero CSS gigante que se ejecuta en cascada, ¿vale? Entonces los estilos no son específicos de cada componente, pueden pisarse entre sí y generar mucho conflicto. Esto pues puede llevar a colisiones de estilo si diferentes componentes están utilizando, por ejemplo, las mismas clases, porque las hayas llamado igual o porque hayas puesto a lo mejor selectores de etiqueta muy generalizados y claro, pues pueden aplicar accidentalmente estilos que no son los deseados a otros elementos, lo que acaba dificultando un poquito el mantenimiento y la escalabilidad del código si no tienes cuidado. Si tienes cuidado, es verdad que es complicado que esto pase, pero tienes que estar muy pendiente de esto y tener en tu cabeza continuamente que todos los selectores CSS que uses deben de ser muy específicos. En cuanto utilizamos uno un poquito más general, podemos liarla muy buena. Además, aunque CSS es poderoso, no siempre es la mejor opción para manejar, por ejemplo, estilos dinámicos o estilos condicionales. Vamos a tener que utilizar preprocesadores de CSS como LESS y SAS que nos ayuden a incorporar la tecnología JavaScript para dotar a nuestros estilos de este dinamismo. Y claro, pues esto a veces puede restringir un poquito su uso en aplicaciones que nos requieren de una alta interactividad o personalización en tiempo real con el usuario. Así que es muy importante tener todo esto en la cabeza. Y ahora que hemos repasado las ventajas y las desventajas del CSS tradicional, vamos a ponernos manos a la obra y ver cómo lo podemos aplicar en un proyecto React creado desde cero totalmente. Voy a hacer la cámara un poquito más pequeñita para no solapar ninguna parte del código, como sí que me pasó el otro día con las diapositivas del vídeo anterior, y vamos a ello. Este vídeo probablemente dure entre unos 30, 35, 40 minutos porque al final mezclamos parte teórica y parte práctica, pero prefiero que lo tengáis todo en un mismo vídeo y así no os liáis teniendo que a lo mejor ir a buscar la parte práctica a otro vídeo y demás. Como va a ser totalmente desde cero, vamos a crear todos juntos una aplicación CSS, por si lo teníais un poquito olvidado. Simplemente vamos a utilizar el comando npm create vite_latest. Ya sabéis que para esto necesitáis tener Node instalado. Si acabas de llegar a este curso y es el primer vídeo que ves, te recomiendo que vayas al principio del tutorial para que veas perfectamente cómo crear una aplicación con React desde cero, porque nosotros vamos a ir muy rápido.
Creamos la aplicación, nos pregunta por un proyecto, nosotros vamos a crear un login de Wonka, ¿vale? Seguro que habéis visto esta peli de Charlie y la fábrica de chocolate, la segunda parte que sacaron, y seguro que el logo lo vais a reconocer enseguida. Así que login Wonka, el package name login Wonka se va a llamar también. ¿Qué es framework queremos elegir? Pues este tutorial es de React, así que vamos con React y en concreto nosotros estamos trabajando con JavaScript. Posteriormente, en el futuro, trabajaremos con TypeScript, no os preocupéis. Ya hemos creado nuestro primer proyecto, así que aquí nos dice que, oye, que lo que tenemos que meternos es dentro de nuestro proyecto login Wonka, ejecutar un npm install para instalar toda la paquetería necesaria de React y todos los módulos principales de React. Esto va a tardar un poquito, pero a nosotros no creo que nos tarde nada porque la paquetería inicial que tiene que instalar es muy pequeñita. Así que no creo que tarde mucho más de 30 segundillos, 40, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí y mientras nosotros vamos a ir preparando todo lo que necesitamos. Como por ejemplo, ya sabéis que yo aquí en un segundo monitor siempre tengo mucha ayuda. Me voy a descargar el logo de Wonka que va a ser necesario para que lo podamos habilitar. A ver si nos va haciendo todo el npm install y enseguida seguimos. Por si acaso me tarda un poquito más, voy a parar el vídeo y en cuanto haya terminado el npm install, volvemos. Ya estamos de vuelta, compañeros, no ha tardado mucho más, prácticamente 40 o 50 segundillos, pero así no alargo el vídeo, ¿vale? Aquí nos dice que ya está todo instalado y lo siguiente que hay que hacer es un npm run dev para sacar nuestro servidor de prueba y que veamos qué tenemos de momento. Prácticamente de momento no tenemos nada, lo que tenemos es la página por defecto que te carga Vite con React, ¿vale? Así que nada, nosotros vamos a empezar a trabajar por aquí. Lo primero que tenemos que ir a ver es qué es lo que tiene nuestro boilerplate, nuestro arbolito. Y aquí es un poquito lo que tenemos. Ya sabéis que nosotros nos vamos a centrar en la carpeta de src, que es donde vienen todos los ficheros que a nosotros nos van a ser necesarios para poder empezar a hacer un poquito de código. El fichero main principal, que está cogiendo todo de el pequeño div con id root que carga aquí en el index.html. Aquí en vez de title bit+react le vamos a poner login Wonka, por ejemplo. Login Wonka, y ya nos vamos a centrar en trabajar sobre todo en el app JSX y en el index CSS. Lo primero que vamos a hacer es quitar todo lo que viene por defecto, que a nosotros no nos interesa para nada. Y aquí ya es donde nosotros vamos a empezar a trabajar con CSS tradicional. Ya sabéis que para trabajar con CSS tradicional y React es muy sencillito, porque simplemente nos tenemos que crear ficheros con extensión .css, como seguro que habéis hecho si ya tenéis un poquito de experiencia en el desarrollo web. Si es la primera vez que veis CSS, esto no es un tutorial de CSS, así que vamos a partir con una serie de conocimientos. Imagino que sabéis que todo la sintaxis CSS se ubica en ficheros con extensión .css. Aquí escribiremos nuestro código y posteriormente lo importaremos en el componente que sea. Como hemos dicho, una de las ventajas de utilizar CSS tradicional es que nosotros podemos separar nuestro fichero CSS en diferentes e importarlos a cada uno de los componentes, pero teniendo siempre en la cabeza que tenemos un scope global. Por mucho que nosotros lo separemos en diferentes ficheros y cada fichero lo importemos en un solo componente, no significa que los estilos se vayan a aplicar solo en ese componente. Tenerlo en la cabeza. Tiene un scope global. Ahora veremos a qué nos referimos con esto que hemos comentado al principio. ¿Cuáles son los primeros estilos que nosotros vamos a querer poner en esta querida página nuestra? Pues bueno, simplemente lo que yo suelo poner siempre en todas las páginas, me vais a permitir que lo ponga por aquí, que es un margin a 0px auto, o sea, 0px, perdonadme. También vamos a poner, a ver que no me solape, un padding, que lo vamos a poner también a 0px y un box sizing de border. ¿Para qué hacemos esto? Pues bueno, ya sabéis que muchas veces los elementos, cuando nosotros los cargamos en HTML, pueden tener algunos que ya vienen preconstruidos, como los aside, como los section y demás, un margin o un padding. Y luego puede ser que el box sizing no se está aplicando como border box. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros le colocamos un margin o un padding a cualquiera de nuestros elementos HTML,
no va a coger el ancho total, sino que va a coger un ancho y posteriormente el margin o el padding que le apliquemos. Con Border Box estamos diciendo que si le damos un ancho del 100%, si yo le doy un margin o un padding, se lo dé sobre el 100%, no incremente más con el margin y el padding, ¿vale? Perfecto, con esto ya tendríamos nuestro index CSS y vamos a ver qué tenemos en app.jsx. Como vemos, tenemos lo que por defecto nos ha venido aquí, pero no es lo que nosotros vamos a querer añadir. Lo primero que vamos a hacer va a ser importar de React todas las características que nos interesan. Para eso, un input from React, ¿vale? Perfecto. Aquí lo tenemos. Y lo que nos vamos a crear es un componente, función app. Abrimos por aquí los paréntesis y, como sabéis, todos los componentes deben empezar en mayúscula y retornar sintaxis renderizable. ¿Cuál es la sintaxis renderizable que nosotros vamos a retornar? Pues bueno, de momento no lo sabemos, así que lo vamos a dejar tal que así y lo que vamos a hacer es posteriormente exportar este componente para que pueda ser usado. ¿Dónde va a ser usado? Pues en mi fichero main.jsx, que sabéis que es el primero que carga React. Por aquí lo tenemos cargándonos el componente app e importándolo en nuestro fichero app.jsx. Así que no tenemos ningún problema. Vale, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Pues como digo, vamos a hacer un login de Wonka. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en Assets, voy a borrar este React SVG porque no lo voy a utilizar. Y lo que sí que voy a cargar es de mi carpeta download, si me lo permitís que lo ponga por aquí en el otro monitor, el loguito de Wonka, que por aquí lo tenemos y seguro que a muchos de vosotros os suena. Y lo que vamos a hacer es dividir nuestra interfaz en dos componentes. Un componente para el header y luego otro componente para lo que sería el formulario de login. Para eso ya sabéis que dentro de la carpeta src vamos a crear nuestra carpeta de components. Y dentro de components vamos a crear una carpeta para el componente de header. Dentro de la carpeta header vamos a crear un fichero para nuestros CSS tradicionales con header.css y otro fichero para la lógica de nuestro componente con header.jsx, donde tendremos toda la sintaxis de este componente. Y el siguiente componente, que es el login. Para ello, pues dentro exactamente igual. Creamos un archivo para los estilos CSS tradicionales que va a tener este componente y otro para la sintaxis JSX. Voy a ir bastante deprisa en este vídeo, irlo parando porque al final el objetivo es simplemente practicar construyendo un proyecto a través de CSS tradicional. Entonces, pues no me voy a parar demasiado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en nuestro header? Pues básicamente vamos a importar todo lo que nosotros necesitamos de React, de su librería, para poder utilizarlo. También vamos a importar nuestro fichero de CSS tradicional para traernos todos los estilos que estén dentro del fichero header.css. Esto, gracias a CSS tradicional, hace que pues, los proyectos sí que estén mucho más organizados al si nosotros queremos cambiar en el futuro un estilo CSS del header, únicamente tenemos que venir a nuestra carpeta de header y a nuestro fichero de header.css. Es pues una de las ventajas que nos da utilizar CSS en su forma tradicional y además que no tiene una curva de dificultad porque se supone que si nosotros tenemos unas nociones básicas en el desarrollo web ya habremos utilizado CSS alguna vez, ¿vale? ¿Qué vamos a importar también? Pues vamos a importar nuestro logo a través de una ruta de React. Si no sabéis lo que es una ruta relativa para importar las imágenes en React, en nuestro curso lo tenemos. Solo tienes que ir más arriba en la lista de reproducción y lo encontraréis. Yo es que si no habéis visto el curso os recomendaría empezarlo desde cero, la verdad. Así que nada, lo que sí que tenemos que hacer es irnos saliendo de nuestra carpeta porque vamos a ir a import. ¿Por qué no me lo está cogiendo? Porque no sé por qué he puesto un igual, si es from. Vamos a irnos una línea más arriba, nos vamos a ir a Assets y posteriormente nos vamos a ir después de Assets a Wonka logo.png. Y por aquí ya lo tenemos y a partir de ahora lo que vamos a construir es nuestro componente para el header. Lo vamos a guardar en una constante y aquí nos vamos a hacer nuestra función. Hoy os estoy enseñando diferentes formas también de poder
crear un componente, ¿vale? Ya lo habéis visto, la primera en el appg JSX lo hemos creado con una función, los días anteriores o en los proyectos anteriores hemos estado poniendo el export default aquí delante en vez de aquí abajo, y ahora vamos a utilizar una tercera forma, que es crearlo a través de una arrow function o función anónima, para que vayáis aprendiendo diferentes formas que seguramente veáis a lo largo de vuestra carrera como desarrolladores de React, y que no os asusten ninguna y que veáis que todas sirven. Entonces, componente creado, y ahora toca sintaxis que nosotros vamos a querer renderizar. Perdonadme un segundito que coja. No sé por qué no me está cogiendo el tabulador, la verdad que no lo entiendo. Vamos a hacer un return y retornamos nuestra sintaxis renderizable. Lo primero va a ser una etiqueta de tipo header. Header, por favor, etiqueta de tipo header, y le vamos a aplicar una class name. Ya sabéis, a través de la prop especial de los componentes HTML preconstruidos, esto también lo hemos visto en vídeos anteriores, nosotros con la prop class name le podemos poner una clase que es como luego nosotros relacionaremos el estilo CSS tradicional que tengamos para poder aplicarlo en este componente. ¿Qué más vamos a querer que tenga nuestro componente? No entiendo por qué no me está cogiendo el tabulador. No sé si es porque me ha cambiado de idioma el teclado, la verdad, o no lo entiendo. Que me lo vaya tabulando solo y ya está. Vale, quiero también una imagen. En la imagen le vamos a poner de alt woncalogo, y aquí, con ayuda de las llaves dinámicas de React, le vamos a decir que lo que queremos importar es lo que tenemos por aquí, en Wonka Logo. Ahora después autotabulamos, porque de verdad que esto de que no me coja el tabulador no entiendo ni idea de por qué. A esta clase le vamos a meter también una clase que va a ser register y que posteriormente crearemos, y aquí lo que vamos a tener va a ser un button que simplemente vamos a utilizar como para simular una especie de registro. Para ello a esto le vamos a poner register button, ¿vale? Estoy yendo muy rapidito, pero es simplemente porque no me quiero centrar mucho en esta parte, ya que la conocemos más que de sobra. La vamos a formatear el documento, porque a saber por qué no me está cogiendo el tabulador. Y aquí en nuestro app JSX nosotros ya tenemos un componente creado, así que podemos añadirlo. Lo vamos a añadir bajo un div que nosotros nos vamos a crear. Podría ser también un elemento fragment, como vosotros queráis. Simplemente va a ser un div porque le voy a meter una clase, ¿vale? App container. Si ni siquiera tuviese clase CSS, pues os podréis ahorrar el div y hacer un fragment, ¿vale? Vamos a importar nuestro componente que le tenemos en header, me lo autocompleta ya mi querido Visual Studio Code, y aquí vamos a utilizar nuestro nuevo componente header. Voy a volver a formatear el documento porque no entiendo por qué no me lo está cogiendo, y vamos a ver qué tenemos nosotros hasta ahora aquí. Primeramente un logo gigante, porque hay que redimensionarlo con CSS, y luego tendremos por ahí un botoncillo que pondrá registrar, pero como el logo es tan grande, no sé dónde lo ha colocado. Aquí abajo en pequeñito, no sé si lo veis. Está justo aquí abajo, perdido de la mano de Dios. Perfecto. Bueno, nosotros seguimos. Así sería nuestro componente sin tener estilos, para que veáis la importancia que es que una interfaz tenga sus estilos CSS o su estilización, y que nosotros podamos tener una interfaz, una aplicación amigable y bonita. Así que vamos a empezar a decorar un poquito a este querido componente de header. Primero vamos a añadir unas cosillas en app CSS. Vamos a quitar también estas cosas que no me interesan absolutamente para nada, y vamos a añadir las 4 cosas que quiero que tenga. Y es que lo que le voy a añadir es que tanto el body como el HTML tenga también un margin 0, lo vamos a poner por aquí, y tenga también un padding 0. Aparte de font family, le vamos a poner que vamos a utilizar Arial, Helvética, Sans Serif, y también le vamos a dar un background color, que lo tengo por aquí copiados todos los colores para no perder mucho tiempecito, que es una especie de blanco, ¿vale? Como un blanco roto o un blanco huevo. Y luego a la clase que nosotros hemos creado, que se llama AppContainer, que es el contenedor que va a agrupar tanto a mi componente header como a mi componente login, que es el formulario que posteriormente crearé, voy a crear este selector app container. Ya veis lo facilito que es utilizar CSS tradicional, ¿vale? Y que seguro que si tenéis ya un poquito de conocimientos en el desarrollo web lo habréis practicado.
Así que le vamos a poner que lo queremos estos componentes en column gracias a flex, vamos a alinearlos al centro y también vamos a justificar el contenido al centro, ¿vale? Esto posteriormente, cuando tenga los dos componentes, hará que se sitúen en columnas y centraditos, ¿vale? Entonces ya veis lo sencillo que es utilizar CSS tradicional, separarlo en un archivo completamente diferente a los estilos del header y a los estilos del login. Entonces, como ventaja, nos aporta esa modularización de nuestro contenido, nos aporta que es una sintaxis muy facilita, que seguro que conocéis, y poco verbosa. Entonces vamos a seguir con el header. Ahora vamos a empezar a decorar nuestro header y lo primero va a ser a esa clase que nosotros creamos y que le dimos a la etiqueta header, le vamos a ir poniendo varias cosas, como por ejemplo, ya sabéis que siempre un width del 100% para que se ajuste al tamaño de nuestra pantalla y que así sea un poquito más fácil el responsive, un padding de 20 px para tenerlo un poquito separado y un background color moradito que tengo aquí apuntado y que se lleva bastante bien con el logo o con los tonos morados de nuestro loguito de Wonka. Posteriormente también vamos a aplicar el display flex porque como sabéis tenemos por un lado la imagen y por otro lado tenemos el botoncito de registrarte. Entonces queremos que esto sea flex y que los podamos poner en fila. Para ello hacemos flex direction row. Así hoy ponemos un poquito práctica nuestros conocimientos en CSS. Justificamos con un space between para darle un poquito de espacio entre ambos ítems y alineamos estos ítems al centro. Aparte vamos a dar un box shadow también, que lo tengo por aquí apuntado porque si no acordarse de estos PX es muy complicado para que tenga un poquito de forma. Y posteriormente, ¿qué es con lo que vamos a seguir? Pues vamos a darle unos estilos a la imagen. ¿Qué estilos les vamos a dar a la imagen? Pues evidentemente de tamaño para que no esté tan grande, lo vamos a fijar en 140 px. Y aparte también le vamos a dar un margin left para que se separe un poquito del borde de la pantalla. Y le vamos a poner 40 px. Como veis, estoy utilizando selectores CSS muy específico. Un selector para el header, un selector para una imagen del header. Si en vez de una imagen del header pusiese solo una imagen, se aplicaría a todas las imágenes de mi página. Ahí es donde entraría el juego el scope y haría pues que entrásemos en problemas y conflictos que no queremos. Es importante que si yo igual aquí utilizo mi clase CSS, si luego la voy a poder utilizar en la clase header en diferentes componentes, que yo sepa que tengo un scope global y no específico y que no quiero crear esos conflictos. Vale, vamos a seguir un poquito y vamos a crear nuestro botón de registrarse, este register button que hemos creado y le vamos a dar un background color. Por aquí lo tengo, por favor, la propiedad, un background color white. Le vamos a dar un colorcito grisáceo que tengo por aquí apuntado para no perder mucho tiempo. Así hoy ponemos un poquito de práctica también crear un pequeño login desde cero, haciéndolo así rápidamente. Si vosotros veis que es muy rápido, pues yo lo que os aconsejo es que pongáis la velocidad en YouTube un poquito más lenta o que vayáis pausando el vídeo. Borde también a este botoncito de un PX Solid con el colorcito que vamos a ver por aquí tirando a un moradito también. Mi color favorito es el morado, para que lo sepáis. Así me conocéis un poquito más. Le vamos a dar un padding superior de 10 px y un padding lateral de 20 px al botoncito de registrarse. Para que esté un poquito redondeado vamos a aplicar un border radius. Ya veis que es que la sintaxis de CSS es muy fácil porque el nombre de sus propiedades son muy parecidos a, bueno, son palabras en inglés literalmente, entonces se asemeja mucho al lenguaje humano y hace que la curva de dificultad sea enana, prácticamente. Un margin left de 40 px para separarlo un poquitín y le vamos a dar una transición de 0,5 segundos easy in, que significa cuando entre la transición a todas sus propiedades CSS. ¿Por qué le voy a dar una transición? Porque a este botón de register quiero ponerle un pseudo selector, en este caso hover, para que cuando yo pase mi ratón por encima de este botoncito se le aplique simplemente una tontería, pero que viene muy bien en tema de accesibilidad para que el usuario vea que puede interaccionar con ese botón. Le vamos a aplicar un border radius de un 25 px y el borde va a dejar de ser moradito y va a pasar a ser negro total.
Esta es la importancia de dar estilos CSS a tu página. Es muy importante a nivel de accesibilidad que nosotros le pongamos una mínima acción a un botón para que el usuario sepa que, oye, que ahí va a pasar algo o puede pasar algo. ¿Cómo ha quedado ahora nuestro componente? Pues de esta manera. Ahora ya sí que vemos un header mucho más bonito, en moradito, con el logo aquí puesto y un botoncito que si nosotros nos colocamos sobre él, vemos que hace una pequeña animación y eso al usuario le está diciendo pues como, oye, pínchame aquí que va a pasar algo. Muy bien, ya tenemos este header que nos ha quedado bastante bonito, lo hemos hecho bastante rapidito, llevamos ya media hora de vídeo, seguramente nos subamos a los 45 minutos creando el segundo componente, que va a ser el login. Necesitamos un formulario donde el usuario pues ponga, por ejemplo, su nombre y su contraseña para poder entrar. Ya habéis visto lo fácil que es utilizar CSS tradicional y lo fácil que es simplemente crear unos estilos, darles unas clases, posteriormente importarlo a su componente y posteriormente a los componentes preconstruidos de HTML que nosotros le queremos aplicar esos estilos CSS, simplemente con la prop class name le atribuimos una clase que es la que luego nosotros utilizamos como selector en CSS. Utilizar CSS tradicional es pequeño y para proyectos pequeñitos que no van a crecer demasiado, para mí es la mejor opción porque es la más fácil y la más disponible. Vamos a ir con el login, ¿vale? Simplemente vamos a crear un pequeño formulario. Lo primero que vamos a hacer va a ser importar nuestro CSS, ¿vale? Aquí importamos el login.css, lo tenemos por aquí. Y también vamos a importar los estados porque posteriormente vamos a crear un pequeño estado para guardar la información de este componente y así también hacer un cambio dinámico de clases para que veáis cómo hacerlo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener dentro? Sintaxis renderizable. Por supuesto, lo que tenemos que hacer es crearnos nuestro componente que se va a llamar loginform. Vamos a utilizar de nuevo, bueno, le vamos a llamar login a secas para que se llame igual que el archivo, que esto es una buena práctica. Vamos a utilizar para crearlo de nuevo una arrow function y lo exportamos para que lo podamos utilizar, export default login, para que lo podamos utilizar en nuestra aplicación. A la aplicación lo importamos, import login, aquí me lo detecta ya, y lo vamos a poner justo debajo. Ahora, el flex que nosotros le pusimos a esta clase app-container tiene mucho sentido porque va a detectar dos elementos y los va a colocar en columna, que es lo que le pusimos. Venimos a este login y ¿qué va a tener? Pues simplemente un pequeño formulario, ¿vale? Así que vamos a poner de primeras un div con una clase que le voy a poner login con container para que luego esta clase pues tenga un pequeño centrado al medio y poquito más. Un formulario, no le vamos a poner action porque no lo vamos a enlazar con un backend, esto es simplemente algo estático para tener como ejemplo. Aquí vamos a poner una clase de login form y ¿qué es lo que nosotros vamos a meter dentro de este formulario? Pues un pequeño h1 que nos diga login, por ejemplo, y luego pues un par de inputs. Un input de usuario mismamente, aquí un input de tipo texto, va a tener más prop, como por ejemplo le vamos a dar un name, que siempre se le suele dar, de mail, por ejemplo de username, me daría un poquito igual. Vamos a poner un placeholder para que el usuario sepa que tiene que escribir, username, y le vamos a dar una clase CSS que es la que utilizaremos posteriormente, que se va a llamar input file, ¿vale? Posteriormente le daremos también un eventito, pero eso lo vamos a hacer después. Nos vamos a crear un segundo input, que esta vez va a ser de tipo password para la contraseña. Y el name también va a ser password. Muy importante, como veis, utilizar los atajos de teclado para ir cada vez un poquito más rápido en la programación. Esto, cuando estamos trabajando en nuestro día a día, es vital. También input file y por último vamos a aplicarle un pequeño botoncito que será el que utilicemos para enviar los datos de tipo submit. Por aquí le vamos a añadir y le vamos a poner una clasecilla, un class name que va a ser submit boot. Ahora, si nosotros vamos a nuestra página, vamos a ver qué tenemos. Pues de momento, fijaos, no tenemos nada porque me está detectando un error que no tiene aquí el export default, que sí lo tiene. Esto es como siempre porque las herramientas de desarrollo se empiezan a liar. No se preocupe usted
que vengo yo aquí a la consola y le vuelvo a poner el npm run dev para que no tengamos ningún problemita. Ahora sí vemos cómo nos coloca por aquí el logo de Wonka y de momento no nos coloca nada del login porque no lo tenemos con estilos, pero sí que está importado, ¿eh? Debería colocarlo justo aquí debajo. Pero bueno, nos vamos a esperar a tener todos los estilos y a ver posteriormente por qué no nos lo saca cuando tenemos un export default, login. Bueno, le vamos a poner los estilos. Ah, porque no le he puesto return. Qué importante, chicos. Si no le ponemos que lo que vamos a retornar es sintaxis renderizable, pues ¿qué pasa? Que no la renderizas. Y es que es de cajón, picando código. Si no le pones que te retorne algo, que es algo básico de un componente, ¿cómo quieres que este componente sepa que tiene algo que renderizar? Por favor. Venga. A ver, por favor. ¿Puedo yo formatear mi documento? Oye, ¿me puedes dejar, por favor, formatearlo? Venga, ahora ya sí que está formateado. Y si venimos, ahora ya sí que tenemos aquí un login súper chuchurrido, sin estilos ninguno. Venga, vamos a darle estilitos y ahí vamos a ver cómo podemos hacer un login bonito de una aplicación en media hora. ¿Qué vamos a hacer? Irnos a nuestros estilos y empezar con ellos. Primero, para ese div que hemos creado, que va a ser el contenedor del formulario, cuya clase es login form container. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a dar a esta clase? Pues primeramente un margin 0px auto para centrarlo al medio. Posteriormente un margin top para separarlo un poquito de 200px. Qué cómodo es el CSS tradicional. Display flex, luego veremos las pequeñas desventajas que tiene, como las que ya hemos explicado, que al tener esos pequeños conflictos, al tener un scope global, si tenemos un proyecto más grande, tenemos que tener mucho cuidado de no reutilizar clases, no reutilizar selectores si no estamos completamente seguros de que no nos va a crear un conflicto con otros componentes, y quizás pues sí que para proyectos mucho más grandes es mucho más recomendable utilizar otras formas de estilar tus componentes CSS. Bueno, ya sabéis, hemos estado creando un flex, dándole un width del 50% para que este pequeño cajón donde vamos a tener el login se ajuste a la mitad de la pantalla. Y le hemos dado un ancho máximo y un ancho mínimo, ¿vale? También le vamos a poner un flex de 1 para que sepa bien dónde tiene que situarlo. Ahora vamos con el formulario de login, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a aplicar al formulario de login? Ahí, por favor. Pues de manera muy sencillita le vamos a aplicar también un width del 100% al formulario, poner siempre los anchos, por favor, para que no se os descuadre nada. Un background color, que tengo por aquí el colorcito guardado. Ya veréis qué bonito va a quedar nuestro login. Se lo damos por aquí y le vamos también a dar un padding de 40 px, por ejemplo. Y le vamos a dar un border radius para que quede un poquito redondeadito de unos 10 px. Y le vamos a dar un box shadow también, que lo tengo por aquí apuntadito. Mi box shadow para no perder. Le vamos a poner que queremos utilizar display flex para los elementos, tanto los dos inputs como como el botoncito. En columna los vamos a alinear al final, ¿vale? Con un flex end. Y pues luego le vamos a poner un gap de 30 px. ¿Qué es esta propiedad de gap? Pues es el espacio que yo quiero entre cada uno de los elementos a los que les voy a aplicar el flex, entre los dos input y el botón. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un h1 por ahí que tenemos que estilar. Entonces, dentro del login font, vamos a seguir utilizando selectores CSS muy específicos. Únicamente quiero tocar el h1 del login font, ¿vale? No cualquier h1, porque al tener un scope global, si no, la liaríamos parda. Un width del 100%, un text al centro y un colorcito blanco para nuestro querido H1. ¿Qué más? Pues ya podemos ponernos con los inputs. Vamos a darle unos estilos muy cortitos a los inputs, un width básicamente del 100%, con un padding de 15 px para que el placeholder no quede ahí pegadísimo y feo, y cuando el usuario escriba sus cosas tampoco quede ahí pegado feo, que no me gusta a mí. Un border de 2px solid con un colorcito que tengo por aquí apuntadete.
aquí. Y le vamos a dar un border radius de 10 px de forma muy sencillita. También le vamos a aplicar un font size de 18 píxeles para que quede bien grande. Ya tenemos las clases que nosotros le vamos a atribuir a mis dos inputs. Y también vamos a crear una clase que la vamos a utilizar ahora después, que se va a llamar input field error. ¿Para qué? Pues por ejemplo, para darle ese dinamismo de interacción con el usuario y que cuando nuestro usuario esté insertando algo que no nos gusta en nuestros inputs, se le refleje dinámicamente con un estilo visual que le haga ver que eso es incorrecto. Para ello le vamos a aplicar un borde rojito de un PX y un background color de un rojito claro. También importante saber qué colorcitos usar para que no se solape con el texto, no quede feo y no tengamos ahí una interfaz que sea muy horrible. El uso de los colores es principal, sobre todo para los desarrolladores frontend. Hay muchas veces que tenemos en nuestra empresa una pequeña persona o un equipo que se encarga de hacernos los Figma, de darnos el diseño y nosotros únicamente tenemos que dedicarnos a programarlo, pero si no es el caso es muy importante que sepamos de desarrollo web y que sepamos bien pues qué colores debemos utilizar y demás. Vamos a ir con los estilos del botón de enviar, ¿vale? Le vamos a dar un background color de white. Son en general los mismos estilos que le dimos al botón de registrarse. La verdad que los podría copiar del botón de registrarse para no tener que hacer todo esto. Background color. Lo que pasa es que hay alguno que sí que no quiero que sea el mismo. Entonces, el border y eso que sí que va a ser el mismo, y el border radius y el cursor pointer y la animación y el font size, lo voy a copiar del otro componente, que lo tengo por aquí en el otro monitor, del register que nosotros hemos creado anteriormente. Nada, es que no me funciona el botón de tabular, no tengo ni idea de por qué. Formateo así y ya está. Vale, le vamos a dar también un ancho mínimo para que no se nos vaya mucho con el redimensionamiento, ¿vale? Y un min width de 7bx. Vamos a utilizar un hover también, así que me vengo aquí y le copio. Y se lo ponemos por aquí. Vale, ahora si nosotros vamos a nuestra página, vamos a ver qué tenemos. Absolutamente nada. Fantástico, me encanta. He desplegado y entonces, ¿por qué no me lo quieres copiar? ¡Tachán! Hay a veces que qué mal va el servidor de desarrollo de React. Es alucinante, o por lo menos a mí a veces me va fatal. No le hemos puesto al botón nada, ¿verdad? Hemos creado un botón sin nada puesto. Pues le vamos a poner un... Ya está. Con su pequeña animación que no me la está cogiendo. Oye, ¿por qué no me quiere usted coger la animación? Login, class name, submit button. Porque no le he cambiado la clase con el copia y pega. ¿Veis lo importante que es esto, tanto de copiar y pegar como de CSS tradicional? Si nosotros no le cambiamos la clase, pues entonces no me hace. Se lo meto al submit button. Venga, ahora sí. Es increíble en cuanto cambias 4 cosas como el servidor de desarrollo se rompe, de verdad. Increíble. npm run dev. Por aquí lo sacamos y ahora sí tenemos esta pequeña animación también para el login. Y habéis visto como con CSS tradicional es súper fácil y se tarda súper poquito en estilizar un componente, en crear un login, que ya lo habéis visto, cómo hemos creado una página de login que se tarda nada. Y diréis, es muy simple esta página de login. Vamos a irnos a otras webs, como por ejemplo eToro, que es una web bastante conocida de trading y de monedas y demás. Si nosotros nos vamos a su login, un login igual que simple, igual que el de todas las páginas, con un header que normalmente suele ser a la izquierda, luego siempre, a la derecha, pues un botón de registrarse para cambiar el idioma o lo que sea. Y el formulario de login siempre son los mismos, muy sencillito. Es lo que tiene que hacer un login, que nos indique qué hace este formulario, iniciar la sesión, que nosotros pongamos qué tenemos que introducir, nombre de usuario, contraseña y un botoncito de ingresar. En este caso, pues en un login social y tiene más cositas que no uno que nosotros hemos tardado 40 minutos en crearlo, pero que podría estar perfecto para una aplicación. Lo podrían usar perfectamente. Queda bonito, queda visual y queda perfecto.
Ahora, si nos va a ir el vídeo un poquito más largo, a la hora, yo creo. Pero es que lo quiero hacer. Vamos a hacer que nuestros estilos sean totalmente dinámicos con ayuda de React. ¿Y qué voy a querer? Pues voy a querer utilizar los estados para que, por ejemplo, cuando nosotros introduzcamos los datos, detectamos si hay un fallo. Para eso nos vamos a crear 3 estados. Uno para guardar cada una de las cosas que nosotros queremos. Es horrible lo del tabulador, que no me lo coja, no lo entiendo. Bueno, nos creamos para guardar el nombre de usuario. A ver, username. Con su función setUsername. Ya sabéis que los estados hemos ido trabajando con ellos a lo largo de la fase anterior de nuestro curso y que se utilizan para guardar información y para manejarla con React. Si no habéis visto los vídeos, os recomiendo que vayáis a verlos. Si por lo tanto estáis siguiendo el curso, pues ya seréis unos amos y señores de los estados y esta pequeña aplicación os será muy facilita. Aquí lo que estamos haciendo es que por defecto el valor de estas constantes, tanto del username como del password, sea vacío. ¿Qué hace esto? Que nunca van a ser ni null ni undefined. Por defecto se van a crear a vacío. Y también nos vamos a crear una constante para guardar la información de envío. ¿A qué me refiero yo con la información de envío? Pues para saber si el usuario ha pulsado el botón de enviar los datos o no los ha pulsado. Y en este caso lo que nosotros vamos a tener es un pequeño booleano que vamos a declarar a falso, ¿vale? También vamos a tener, por supuesto, las funciones para poder nosotros darle evento a estos inputs. También lo que nos vamos a crear va a ser un pequeño objetito que se va a llamar input handler y donde nosotros vamos a tener los diferentes inputs que tenemos y sus funciones. Tenemos el input de mail con la función setUsername, que es la función del estado que me va a ayudar a poder alterar el valor de este. Y también para set password. ¿Para qué voy a estar creando yo esto de aquí? Pues para luego crearme una función que me ayude a manejar el evento onChain de mi querido input. Nos vamos a crear una función que se va a llamar handle input chain, manejador del evento chain de los inputs, con una arrow function. Ahí por favor se escribir con una arrow function por aquí, y a la que le vamos a pasar el evento chain con el que voy a querer trabajar. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues yo voy a desparametrizar lo que me va a venir, o a deconstruir lo que me va a venir dentro de event, que es un objeto, y lo que quiero dentro de este event es quedarme con el nombre del input que está reaccionando al evento y también con el valor, ¿vale? Y esto yo lo voy a sacar en concreto de mi evento, de su propiedad target. Muy sencillito. ¿Y qué voy yo a querer hacer? Pues yo me voy a guardar cuál es el input al que yo quiero acceder. ¿Cómo? Pues porque voy a acceder a mi objeto input handlers y en concreto, input handlers, voy a acceder a uno. ¿A cuál? Pues al que haya reaccionado. ¿Cómo lo sé? A través de su name. Ambos inputs tienen un name, tanto mail como password. Si yo hago el evento chain sobre este input, me dirá que el input que está reaccionando es el de password. Y por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Llamar a una función u otra de su estado. Lo primero que vamos a verificar es si efectivamente ese input existe, porque a lo mejor a name le está llegando el nombre, me lo invento, apellido, y aquí no es ningún input de nombre apellido. Entonces no vamos a llamar a una función de estado que no existe y a provocar un error. Revisamos si efectivamente existe, si hay algo dentro al acceder a este objeto y a una propiedad. En caso de que no exista, no entrará por este if. En caso de que exista, pues entonces nosotros vamos a llamar a ese pequeño a esa pequeña función, que aquí lo que nos retorna es el setUsername o el setPassword, es decir, las funciones de mis estados. Y lo que le vamos a querer pasar, ¿qué es? Pues el valor nuevo del estado, para que lo cambie. Voy a querer hacer aquí un pequeño format, document, por si no habéis entendido lo que estamos haciendo hasta ahora, es simplemente una función que detecte el evento onChain para quedarse con el valor de los inputs. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar
la prop especial de evento onChain y decirle que lo que queremos es una arrow function por aquí y llamar a handle input chain. Y le vamos a pasar el evento, tanto para que le llegue a esta función como para que le llegue posteriormente a esta querida función. Y aplicamos lo mismo para nuestro evento de input password. ¿Qué es lo que nos queda? Una función que nos ayuda a controlar el botón de login para saber si se ha clicado o si no se ha clicado. Esto pues exactamente igual, de forma muy facilita, nos vamos a crear una constante y una función que se va a llamar controlar el botón datasend. Una arrow function que ¿qué queremos que haga? Pues que reciba como parámetros el evento. Para que, pues por ejemplo, le quitemos al evento de tipo submit el que recargue la página por defecto. Y eso lo hacemos con event prevent default. Prevent default. Perfecto. ¿Y qué es lo que nos vamos a querer hacer? Pues utilizar la función de su estado para cambiar su valor booleano de falso a true. ¿Qué nos indicará esto? Que efectivamente se ha pulsado el botón. Y si queréis también podemos sacar aquí un console.log con los valores tanto de username como de password. Y así vamos primero a darle este evento, que es la prop onClick. Le vamos a dar que cuando utilice onClick le dé a través de una arrow function la función handle data send y que le pase el evento para poder quitar esa pequeña función por defecto de que recargue la página. Si nosotros ahora nos vamos a nuestra página y recargamos, me está dando un montón de errores. Voy a volver a tirar el servidor de prueba y a volverlo a mrandef. Y ahora ya no me da ningún error. Por aquí voy a quitar el responsive y vamos a chequear algo, como por ejemplo username, pues // picando código, contraseña me la invento, lo pico. Vale. Si nosotros ahora nos logueamos, ¿qué vemos? Pues como al pulsar en el botón le está llegando gracias a los estados la información que nosotros hemos guardado en el login, picando código y contraseña pelo pico pata. Estamos siendo capaces a través de React de jugar con la información. ¿Y qué es lo que vamos a querer hacer? Pues con los estilos dinámicos nosotros vamos a darle una propiedad cuando pase X cosa. ¿Cuando pase qué cosa? Pues nos vamos a crear aquí una constante y le vamos a decir que va a haber algunas veces que el mail pueda venir con un error. ¿Cuándo el mail va a tener un error? Pues lo primero de todo, cuando nosotros detectemos que lo que viene en username está completamente vacío. Y aparte, en este caso, por poner algo así tontorrón, le vamos a pedir que username tenga que tener un arroba. Por lo tanto, si no viene un arroba, lo negamos, si no lo incluye, tenemos un error. Y aparte, voy a poner unos dobles paréntesis, porque ¿qué quiero chequear? Pues que pase esto o lo otro y también que mi data sendit venga true, que eso significará que se ha pulsado el botón. También vamos a tener un error con la contraseña. El error con la contraseña ser error pass, que password venga a vacío o que, por ejemplo, pues la longitud de la contraseña, por inventarme algo, sea menor que 6. Si cuando nosotros pulsamos el botón de enviar esto no es correcto, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a dar una clase error. ¿Y cómo le vamos a dar una clase error de forma dinámica? Pues a mi propiedad className yo puedo utilizar las llaves para darle más de una clase y también las comillas invertidas para crear un literal. ¿Qué le vamos a poner? Pues le vamos a poner que por defecto tenga input field. Esta va a ser la primera clase que va a tener. Pero vamos a utilizar el arroba y el dólar y las llaves para a esta plantilla HTML de comillas invertidas. Esto es una funcionalidad de JavaScript ECMA 6, nada que ver con React. Le podamos dar nosotros algo extra. ¿El qué? Pues que nosotros le vamos a poner aquí un operador terciario y le vamos a decir, oye, si error mail te viene a true es porque hay un error. Y entonces quiero que aquí pongas
la clase, ¿cómo se llama la clase? Input file error. Input file. Y si te viene a falso, es que no hay ningún error y por lo tanto no pongas ninguna clase más aparte de esta. ¿Veis lo facilito que es con CSS tradicional y React, aparte, poderle meter clases condicionales? Y aquí le vamos a poner lo mismo a esta clase de aquí. Le vamos a quitar esta, eso sí, y no le vamos a decir que cheque error mail, sino que cheque error. Entonces, por si acaso voy a tirar otra vez el servidor de prueba porque no me fío. Le vuelvo a poner y si vengo, vamos a ver qué pasa si yo no chequeo nada, ¿vale? O mejor dicho, voy a poner algo, pero aquí no incluye una arroba y aquí incluye 2 caracteres y tiene que incluir 6. Pues cuando yo le doy a login, vemos que entonces nos lo recalca como un error. Esto también es accesibilidad, porque es ayudarle al usuario a decirle, oye, aquí tienes algo mal. Obviamente también debería salir un mensajito, pero nosotros estamos haciendo un trabajo muy básico. Y en cuanto nosotros pongamos algo correcto, ahora una arroba, vemos como ya se quita el rojito. ¿Por qué? Porque hemos puesto algo correcto. Si quitásemos el arroba, pues lo tendríamos mal. ¿Por qué me ha hecho esto sin pulsar el login? Pues porque ha detectado que yo ya he pulsado por primera vez el login. Podríamos decirle que lo vuelva a chequear hasta que volviésemos a pulsar al login. Eso es lo que cada uno quiera. Y aquí en cuanto pongamos 6 caracteres, pues todo correcto. Habéis visto de qué manera y en tan poquito tiempo, en aproximadamente una hora, hemos sido capaces de crear una página de login con CSS tradicional que para proyectos pequeñitos es muy, muy bueno. ¿Cuál es la principal desventaja? Pues la principal desventaja es su scope global. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que aquí habéis visto, por poneros un ejemplo fácil, que yo tengo un H1 a color blanco. Pero si yo me vengo a otro estilo cualquiera, como por ejemplo aquí en app CSS, y yo le pongo que quiero que mis H1s todos tengan el color rojo, vamos a ver qué pasa. Yo guardo esto, voy a tirar por errores el servidor de prueba y lo voy a volver a levantar. ¿Y qué tengo? Un logo blanco. ¿Por qué tengo un logo blanco? Porque los estilos van en cascada. Y entonces, como los estilos van en cascada, ha ido este H1, pero posteriormente va el login y le dice, oye, no, es que yo quiero que le des un blanco específicamente a este. Vale, pues te voy a poner específicamente declarada la misma clase, exactamente con el mismo selector, pero en un archivo que cargas antes, en app.css. ¿Cómo sé que lo cargas antes? Pues porque login y header son hijos de app. Por lo tanto, primero va a cargar los estilos de app. Entonces me voy a venir aquí a app.css y le voy a decir, oye, quiero un selector para loginform.h1 rojo. Como van en cascada, vuelvo a repetir, ¿qué va a pasar? Que lo va a volver a poner blanco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque primero lo pondrá rojo y como va en cascada y por lo tanto ejecuta lo del final, lo pondrá blanco. ¿Vale? Entonces aquí vemos totalmente blanco. ¿Qué puedo yo hacer para que veamos este scope general? Pues, por ejemplo, en login, que se ejecuta después de header. ¿Por qué se ejecuta después de header? Porque lo cargamos después de header. Me puedo venir y decir, oye, si yo le había dicho que el botón de registrarse es blanco, ahora me voy a venir aquí al login y le voy a decir que el botón de registrarse va a tener un background color red. Vamos a ver si ahora se me lo ha. Ahora sí hemos visto el scope general. Como veis, nosotros estamos creando este selector en un archivo diferente a donde utilizamos el selector. El selector lo utilizamos aquí en header JSX, el register button. Pero como estos ficheros CSS los va a cargar después y CSS funciona en cascada, es decir, las últimas líneas de código que vea son las que va a aplicar. Pues entonces nos empieza a crear los conflictos y vemos cómo los estilos no están actuando específicamente y con prioridad a el componente donde nosotros los estamos cargando, como sí que hacen otras formas de CSS que veremos en los siguientes vídeos. Entonces aquí habéis visto cómo el scope general nos puede jugar una mala pasada y hay que tener mucho cuidadito con el scope general, ¿vale? Voy a cargarme esta línea porque si no me da muchísimo toque. Y nada, chicos, aquí ya tenéis, de verdad. ¡Ay!
cómo funciona mi querido servidor de desarrollo. De verdad. Venga, cárgamelo. Ahora sí, que lo tenemos todo por aquí. Y hemos hecho un muy buen vídeo y nos ha dado tiempo hoy a hablar de muchas cositas. Con esto, pues al final nosotros hemos estilizado un sencillo formulario de login utilizando CSS tradicional. Y como habréis visto, es una forma directa y efectiva de aplicar estilos en nuestras aplicaciones de React. Aunque pues conlleva ciertos retos, como hemos dicho, especialmente para proyectos grandes, donde tenemos que recordar que el scope es global. Es tanto una ventaja como una desventaja según lo utilices, dependiendo de cómo estructures tu CSS y el tamaño de tu aplicación. Así que en el próximo vídeo seguiremos explorando más a fondo otras técnicas para estilizar componentes en React y entraremos en detalle en una de las alternativas modernas al CSS tradicional. No te lo pierdas y como siempre, si te ha gustado el vídeo, ya sabéis, no olvidéis darle a like, suscribiros, dejarme un comentario con todas vuestras dudas, sugerencias, feedback o lo que sea, activar la campanita y compartir el vídeo. Nosotros nos vemos, ¿dónde? Pues aquí mañana con más en el canal de Picando Código. Hasta la próxima, adiós.